Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este espacio, este webinar que se destinó el día de hoy para el tema de liquidación de prima de servicios en Midasoft. Inicialmente, pues gracias a todos por la puntualidad y por el ingreso pues a este espacio. Para el mismo nos va a estar acompañando nuestro consultor David Cabeza, quien va a ser el encargado pues de brindarles como tal el acompañamiento y la instrucción pues durante este webinar. Vamos a destinar, como siempre lo hemos hecho, al finalizar pues digamos la intervención como tal del consultor, un espacio para preguntas, las cuales pueden ir dejando a través del chat en el transcurso del webinar. Y las vamos a tomar, pues, digamos, de manera aleatoria según la cantidad de preguntas que se presenten para responderlas en este espacio al final. No siento más. Muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia. Le cedo la palabra a mi compañero David. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al webinar de liquidación de primas. Mucho gusto, mi nombre es David Cabeza. Estoy a la orden. Siempre estamos presentes y prestos a atender sus casos en la mesa de ayuda. Nos pueden dejar de pronto si tienen algún caso muy complejo. Y pues también esperamos que este espacio sea muy útil para que puedan hacer su proceso este mes de la liquidación de primas. Entonces, bienvenidos. Vamos a darle paso entonces al temario que vamos a ver el día de hoy, el cual pueden ver en sus pantallas. Entonces, vamos a hablar acerca de las generalidades de la parametrización de la prima. ¿Cómo podemos parametrizar los promedios que van a ser base de la liquidación de prima y los rangos de los cuales van a salir esos promedios? También vamos a hablar de la definición del calendario de pago y cómo se hace el paso a paso. Vamos a hacer el proceso de pago de la prima, bien sea por un calendario de nómina, dentro de la nómina incluido, o pues en un periodo adicional. Y por último veremos cómo se debe dejar el sistema para que pueda hacer la reliquidación de prima y pueda terminar de ajustar esos valores que de pronto se dejaron de pagar. Entonces vamos a empezar hablando de las generalidades de la parametrización de la prima periódica. Entonces tenemos que para Midasoft se puede parametrizar el promedio de prima, pues de acuerdo a la necesidad que se presente. Entonces hablamos aquí de que hay algunos clientes, algunas empresas, que pagan la prima todo al promedio. Entonces todos los pagos del semestre hacen un promedio, el cual representa la base sobre la cual liquido la prima. También podemos utilizar el básico más promedio, perdón, cuando el promedio pues lleva incluido el subsidio de transporte. Entonces allí tenemos un salario, ¿cierto? El salario de la persona. Perdón, permítame un momentico, por favor. Qué pena, otra vez retomamos. Entonces les estaba hablando que tenemos una segunda opción de la cual obtenemos la base, que es tomar el básico de la persona, su salario básico, y agregarle un promedio en el cual tenemos incluido el subsidio de transporte. También hablamos de la tercera opción en la cual nosotros tomamos el básico, el salario básico de la persona, y a este salario básico le agregamos un promedio, le agregamos un subsidio de transporte, siempre y cuando el básico nos dé para que la persona gane subsidio de transporte. Hablando de una cuarta manera, tenemos el básico más el promedio más el subsidio de transporte, siempre y cuando nuestro básico sumado al promedio que de pronto pueda ganar la persona, le dé para pagar el subsidio de transporte. Y por último hablaremos también de cómo se hace el promedio con proyección de pagos. Esta aplica obviamente para cuando tenemos pagos de todo al promedio durante el semestre. ¿Cómo podemos proyectar esos promedios al final del semestre? Entonces, existen dos maneras de tomar el promedio. La primera se puede realizar teniendo en cuenta las fechas del semestre
que en este caso pues pueden ser unas fechas que el usuario defina y esas se tienen que modificar cada semestre. O también se puede realizar una homologación de esas fechas. Entonces, en esta homologación, el usuario no va a tener necesidad de modificar esos rangos de fecha, simplemente deja una configuración estándar durante todo el semestre y ya el sistema sabe que debe tomar los pagos del 1 de julio al 31 de diciembre o del 1 de enero al 30 de junio. Como ya lo habíamos mencionado, existen dos formas de poder pagar la prima. Tenemos el pago por nómina, el cual pues se debe incluir dentro de un calendario de nómina periódica, de pronto los que lo pagan la primer quincena o los que lo pagan de pronto en la última quincena de noviembre o en una semana o en una década, depende de cómo hagan el pago. Y también tenemos el pago por fuera de la liquidación periódica en un periodo adicional. Allí es cuando decimos se va a pagar la prima en un solo pago por aparte. Entonces allí manejamos un periodo adicional. Entonces, muy probablemente el pago por fuera del periodo de nómina lo manejemos cuando tenemos nóminas mensuales, porque la nómina mensual más o menos estaría pagando el 28, el 30, y pues se debe dejar la prima paga antes del 20 de diciembre. Entonces, probablemente utilicen el periodo adicional para el pago de prima. Entonces, para poder nosotros liquidar correctamente la prima, debemos tener en cuenta cómo está configurado el concepto. Lo primero que le debemos evaluar al concepto es la política periódica. La política periódica es como la forma en la que el concepto va a trabajar. Dentro de Miasoft se puede parametrizar y la política asignada para la prima es la LQ092 siempre y cuando nosotros paguemos dentro de la nómina periódica. O sea, si yo dentro de la quincena voy a pagar mi prima, dentro de la mensualidad, dentro de la década, dentro de la semana, voy a pagar la prima junto con la nómina, junto con el básico, comisiones, etcétera. Entonces, el concepto de llevar la política del EQ092. Pero si voy a pagar la prima sola en un periodo adicional, entonces debo colocarle la política de liquidación LQ003. Adicional a esa política, debo colocarle una política por fuera de nómina que se llama FPRGE. Y esa política lo que me permite es generar la liquidación por por un módulo distinto al liquidador de nómina, sino que solo me liquide la prima de servicios. Normalmente nosotros dejamos configurado la política del EQ092, que es como la política por defecto de la prima, y en el momento del pago, entonces, pues, la empresa usuaria, pues, toma la decisión si ésta se debe pagar por nómina o si se va a pagar por fuera de nómina. Adicional a esas dos políticas que ya hablamos, también está la política de consolidación, que me sirve, como su nombre lo dice, pues para hacer las provisiones mensuales a las que haya lugar, y la política definitiva, la cual voy a utilizar cuando vaya a liquidar una persona definitivamente de la empresa. Bueno, muy bonitas esas políticas. ¿Cómo las podemos nosotros modificar? Entonces, en esta pantalla, ustedes van a poder ver precisamente en dónde en Midasoft nosotros tenemos que ir a modificar esas políticas. La ruta es gestión de nómina, conceptos, conceptos de nómina, y allí entonces nos ubicamos encima del concepto, ¿cierto? Dentro de las políticas asignadas al concepto, como lo ven en el cuadrito amarillo de la parte izquierda de abajo, la política periódica irá con el código LQ092, la política de consolidación y la política por fuera de nómina que ya mencionamos, que es la FPRGE. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes en Midasoft? Bueno, se los voy a mostrar acá directamente en el menú. Entonces aquí podemos entrar a gestión de nómina, conceptos, conceptos de nómina, y allí en conceptos de nómina, entonces ubicamos el concepto
sin importar cuál código le hayamos asignado, pero que estemos utilizando para el pago de prima. En este caso, para esta base de datos que tengo acá, es el concepto G009. Al darle editar aquí, entonces en la parte de abajo de la ventana de la edición, encontramos la política periódica, la política de liquidación definitiva, la política de consolidación y la política de los pagos por fuera de nómina. Muy importante, debo sí o sí tener esta política si yo voy a hacer el pago por fuera de nómina. Es muy importante que tenga asignada esta política. La prioridad se la puedo asignar de acuerdo a mis otros conceptos. En este caso, pues aquí se dejó 20, porque puede ser que antes de este concepto haya otros conceptos que liquidar. Por ejemplo, si tengo comisiones que me hacen base, si tengo otros pagos que también me hacen base para la prima, pues qué bueno que esos pagos tengan una prioridad menor para que hagan base y para que cuando liquide el concepto de prima, pues él lo pueda tener en cuenta. Muy bien. Entonces, continuando con la presentación, podemos hablar de la parametrización del concepto cuando la base utiliza todos los pagos del semestre y hace un solo promedio. ¿Cómo debo dejar yo parametrizado en el sistema todos los pagos al promedio? Bueno, hay 4 variables que ustedes están viendo ahí en pantalla, que son las que me indican en el sistema que todos los pagos son al promedio. La primer variable se llama tipo, raya al piso sal, la cual indica el tipo de salario. La segunda variable se llama agroup, raya al piso CPT, raya al piso AC, la cual me indica la agrupación en donde están los conceptos acumulados. La tercera variable se llama tipo, raya al piso prom, en la cual me indica cuál es el tipo de promedio que estoy utilizando. Y la cuarta variable se llama días, raya al piso ACU, la cual trae el número de días acumulados del semestre. ¿Dónde encuentro yo esas variables? Nuevamente, vamos allá a Midasoft. Entonces, después de darle a actualizar el concepto, nos ubicamos encima del concepto. Aquí encuentro esas variables, a este lado. Entonces, por ejemplo, hablábamos de la tipo, raya al piso, sal, ¿cierto? Entonces, yo aquí puedo definir si voy a utilizar la prima al promedio, el dato que debo ponerle acá es dato P. Entonces, le voy a editar y el dato debe ser P. ¿Listo? También lo puedo definir para la variable LDF, o sea, la variable para liquidación definitiva, con una LDF anterior al nombre de la variable, y ya con esto me toma la variable para cuando haga liquidaciones definitivas, y allí le coloco que voy a utilizar todo al promedio. Entonces, continuando con la presentación, estas 4 variables hacen la base para que todos los pagos que yo tenga dentro del semestre, él los tome y haga un solo promedio. Además, también le puedo indicar al sistema que los pagos que todavía no he hecho, pero que ya tengo cargados dentro de un periodo, como por ejemplo el periodo donde se va a disparar la prima, pues los tome dentro de la base, ¿sí? Por ejemplo, voy a pagar la prima en la segunda quincena de diciembre. Normalmente lo que haría el sistema es que busca la agrupación donde están los conceptos y trae todos los acumulados. Pero ¿qué pasa con las comisiones de diciembre que no tengo acumuladas? Esas comisiones también deben hacer base para el promedio. Entonces, en ese caso, se utilizan las variables con el prefijo EXT, que significa extensión. Así como ustedes las están viendo ahí en pantalla, las 4 variables de extensión son extensión EXT raya al piso a group, la cual contiene el dato, el nombre de la agrupación donde yo voy a ubicar los conceptos. También tiene la segunda variable xt, guión al piso applique. Allí le debo poner p, que me indica que esos conceptos que están en la agrupación van a ser el promedio de la base de la prima. Tengo la tercera variable que se llama xt, guión al piso fte,
o lo que es lo mismo, la fuente de liquidación con dato L que indica liquidación. Tengo los días acumulados en la variable xt- piso días, la cual me indica 180 días, y la extensión, perdón, la variable ext- piso dip, también con los días acumulados 180 del semestre. Estas dos últimas variables se utilizan para buscar dentro de la liquidación cuántos días me van a hacer parte del semestre. En el caso de la prima, en otros conceptos se utiliza de otra manera, pero específicamente para la prima, busca los días de la liquidación. Entonces, si tenemos que la liquidación se inicia el 1 de junio, la base para la liquidación de prima se inicia el 1 de junio, él va a buscar todos los pagos que no estén acumulados desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre o los días que yo le indique allí en estas dos variables. Entonces ya con esas variables, el sistema es capaz de buscar los pagos acumulados y los pagos que están pendientes por acumular, pero deben estar en el mismo calendario donde yo liquide la prima. O deben estar en el mismo calendario, en la misma fecha, donde yo tenga mi periodo adicional. Ahora vamos a hablar de otra parametrización. Esta de hecho es en general la parametrización que también se utiliza más, que es la de básico más promedio. Y vamos a hablar de unas derivaciones de esa parametrización del básico más promedio. Empecemos hablando de básico más promedio cuando incluimos el subsidio de transporte en la base del promedio. Volvemos a las mismas agrupaciones del principio, que son tipo raya al piso sal, la cual debe estar en el dato B, agrupación, guión al piso CPT, guión al piso. Noten que aquí ya no es ACU de acumulados, sino BSB, la cual va y busca básico más subsidio más todos los promedios o los pagos que me hacen base del promedio. Por eso la variable se llama distinto cuando utilizamos promedio que cuando utilizamos básico más promedio. Entonces hay que tener en cuenta el nombre de esa variable, agroup, guión al piso, CPT, BSB. Entonces allí vamos a encontrar la agrupación que contiene los conceptos, pero ojo, a diferencia de la anterior parametrización que hablábamos de todos los pagos al promedio, aquí en esta agrupación ya no voy a incluir el básico, porque el básico ya es fijo, ya no tengo que hacerle promedio al básico. Si una persona se gana 1,5 millones, siempre va a ser 1,5 millones su básico. Ya no tengo que promediarlo dentro de todos los pagos que le haya hecho en el semestre. Entonces, en este caso, aquí voy a incluir solamente las comisiones, todos los pagos que me hagan base para la prima y en esta primer variante que estamos viendo, se va a incluir el subsidio de transporte dentro de la agrupación. También le podemos poner el tipo raya al piso PRON abajo con dato H que va y busca la historia salarial. Estas dos variables, tipo sal, que ustedes están viendo acá, tipo sal, y esta otra variable que se llama tipo prom, siempre deben ir con dato B y con dato H para que funcione correctamente la parametrización de básico más promedio. También tenemos adicional a esas dos parametrizaciones una variable que se llama días raya al piso CHG raya al piso sal, lo cual traduce días change salary, o sea, días de cambio de salario. Entonces allí evaluamos que la persona haya tenido cambio de salario y nosotros le definimos cuántos días va a ir a evaluar esa posibilidad. Por ejemplo, si la persona tuvo cambio de salario en el semestre, le ponemos 180 días para que él vaya y haga el promedio de ese salario de lo que se ganó en el semestre.
O también le podemos 90 días, le podemos poner 90 días si de pronto tuvo cambio de salario en los últimos 90 días. O pues los días que nosotros definamos. Pueden ser 30, en fin. También tenemos la última variable que se llama días, BSB, en la cual vamos a tener los días acumulados para promedio. Entonces allí le ponemos cuántos días va a evaluar en el semestre, los promedios que me van a hacer base. Entonces noten que en esta parametrización, lo único que cambia con la parametrización de promedio es que en la agrupación se llama diferente, pero adicional no incluimos en la parametrización el sueldo básico. Además, también podemos incluir en dicha parametrización los conceptos que todavía no están acumulados. Entonces, si nosotros requerimos que los pagos del periodo que todavía no hemos pagado, tal vez en el periodo en el que vamos a liquidar la nómina, perdón, la prima y también la nómina, y necesitamos que los conceptos que voy a incluir en esa liquidación me hagan base para la prima, entonces voy a necesitar tener estas variables configuradas. Son esas 5 variables que están viendo allí en pantalla. Para el caso de la parametrización que estamos hablando de básico más promedio, entonces vamos a utilizar la variable xtagroup, en la cual voy a incluir la misma agrupación que estoy utilizando para mis promedios. Ese va a ser el dato. Vamos a incluir la variable xt-al piso applic con dato b, siempre y cuando sea el mismo dato que nosotros tenemos en la anterior pantalla que vimos, que se llama la variable tipo sal. Me voy a volver un momento para mostrarles. Miren que aquí yo tenía tipo sal, dato B. Entonces, el dato B de la variable tipo sal me define que va a ir a buscar básico. Entonces, si allí tengo dato B en las variables de extensión que buscan los pagos que todavía no están acumulados, entonces también debo tener el dato B, igual a cómo está la variable tipo sal. Estas otras variables, entonces me van a decir la fuente, dato L de liquidación, los días, donde va y busca los días acumulados y en cuántos días voy a dividir esos acumulados, ¿sí? Normalmente estas dos variables también se dejan igual, porque si yo busco mis acumulados en 180 días, pues debo dividir esos acumulados también en los 180 días. Entonces hasta aquí vemos la primera variante. Vamos a hablar ahora de la segunda variante, que es el mismo básico más el promedio más el subsidio de transporte, siempre y cuando el básico no pase el tope para ganarse el subsidio de transporte, ¿sí? Entonces noten que es muy parecida a la anterior, solo que en esta configuración, miren que en la variable de agrupación ya no voy a incluir el subsidio de transporte. La anterior variante de básico más promedio incluía yo el subsidio de transporte dentro de todos los promedios. Aquí ya no. Aquí yo ya estoy incluyendo por aparte el básico y el subsidio. Entonces, si la persona se gana 1,5 millones, eh, el subsidio siempre va a ser 117,000, ¿sí? O si la persona se gana 1,000,000, 1,200,000. En el anterior, el subsidio que se había ganado dentro de los 6 meses lo promediaba. Entonces, puede ser que el subsidio hubiera dado menos de los 117,000 pesos. Lo demás lo dejamos igual, a excepción, a excepción de estas dos últimas variables. Entonces noten que en la primera parametrización nosotros utilizábamos las 4 primeras variables, que eran tipo sal, ¿cierto? Agrup CPT BCB, tipo PRON, días de cambio de salario y días BCB. Esa era la primera variante. Pero la segunda ahora le vamos a incluir estas dos variables. Estas dos variables de acá abajo, que son par guión al piso top sub, donde va a ir a buscar el tope del subsidio de transporte, 2 salarios mínimos, ¿sí? Y BLR sub con dato 1 que indica que va a incluir un subsidio de transporte por cada tope que encuentre, o por cada persona que no pase el tope, más bien.
En esta variable var guión al piso top sub, él está buscando, se le debe dejar el número 4 porque él está buscando en donde yo configuré los topes del subsidio de transporte. En este caso, nosotros en Midasoft tenemos una opción que se llama parámetros del sistema, definición de variables. ¿Dónde lo encuentro? Entonces ya se los voy a mostrar. Aquí en gestión de nómina, ¿cierto? En proceso de configuración tenemos parámetros del sistema, ¿sí? Y acá en parámetros del sistema, entonces voy a tener una opción que se llama variables generales de nómina, ¿sí? Aquí en definición de variables, noten que yo tengo el 0,4 y aquí en el 0,4 le estoy indicando al sistema el tope para ganar subsidio de transporte, 2 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, ese tope es el mismo que voy a definir dentro de la agrupación. En el lugar o en la posición donde yo haya definido en dónde va a ir a buscar el tope, entonces ese es el dato que le voy a poner a la variable, 0,4 en este caso. ¿Listo? Lo mismo pasa con los pagos que todavía no he acumulado para esta variante de tipo de promedio básico más promedio más subsidio de transporte. Entonces aquí no cambian esas variables de extensión. Dejo la xt guión al piso a group con el mismo dato de la agrupación en donde están los conceptos que me hacen promedio, sin incluir el básico ni auxilio de transporte. Tenemos la xt guión al piso applic, dato b, que va y busca el básico, igual a cómo está la tiposal, la fuente que es dato l, los días y la división de días. En este caso, 180 del semestre. Vamos a hablar más bien en términos de cómo queda el ejemplo. Entonces hablábamos de la primera fórmula, en la cual decíamos que vamos a pagarle a la persona el básico más el promedio más el subsidio de transporte, siempre y cuando el básico no supere el tope. Entonces, la persona gana 1.300.000. Tenemos unos acumulados del semestre, que en este caso puede ser del 1 de julio al 30 de noviembre o del 1 de enero al 30 de junio, ¿sí? La persona en este ejemplo tiene 600.000 pesos de la acumulada del semestre, pero adicional, en la última quincena donde se va a pagar la prima o la última quincena que todavía no se ha acumulado, él tiene 200.000 pesos, que también hacen base para el promedio. Y el subsidio de transporte, 117.000 pesos. ¿Qué hace la fórmula? Entonces, la primera fórmula de la que hablamos compara si el salario es mayor al tope. En este caso, el tope son 2 millones de pesos, los 2 salarios mínimos. Si no la compara, si no la supera, perdón, el subsidio de transporte lo incluye, 117.172. Busca los pagos del promedio del semestre y los pagos del periodo y nos da 2.217.172, la base. Entonces noten que allí lo único que se está buscando es el básico. Si el básico no supera el tope. Entonces, así quedaría la base. 2.217.000 es la base para la prima en esta configuración. Pero, ¿qué pasa si nosotros necesitamos que no evalúe el subsidio de transporte solo por el básico? Entonces, hablamos de la tercera variante de básico más promedio, que en este caso, como el título allí de la presentación lo dice, va y busca el básico, busca el promedio y solo trae el subsidio del transporte cuando encuentra que el básico más el promedio no pasa el tope de los 2 salarios mínimos. Recuerdan que la base del ejemplo anterior era 2.200.000. Bueno, la configuración para esta variante de parametrización de la base, entonces no va a tener ninguna diferencia, pero sí va a tener una variable adicional. Y esa variable se llama
maneja subsidio al promedio con dato F. ¿Y qué significa? Significa que va a tomar el promedio del básico más el promedio de los pagos acumulados y lo va a comparar contra el tope. Si no supera, entonces le suma el dato que encuentre aquí, que es un subsidio de transporte. Pero si lo supera, no lo suma. Entonces noten que esta configuración, ahorita la vamos a ver ya en números y se darán cuenta cómo cambia el valor de la base. Incluimos entonces las mismas variables de extensión para que vaya y busque los pagos que no se han acumulado, ¿sí? Y el ejemplo quedaría así. Entonces, recuerden que allá nos daba 2.200.000. Entonces, cuando lo configuramos para que busque el básico más promedio y lo evalúe contra el tope, entonces, con el mismo ejemplo que hablamos ahorita, tiene el salario de la persona de 1.300.000, tiene unos pagos promedio del semestre de 600, más unos pagos del periodo de 200.000 pesos. Parcialmente, él encuentra que el promedio es de 2.100.000. Si él suma todo este promedio y lo compara contra el tope, que son 2 millones, ya no le da derecho al subsidio de transporte porque ya superó el tope del básico más el promedio. Entonces aquí la base de prima ya no es 2.200.000, sino 2.100.000. Esa es la diferencia entre esas dos parametrizaciones. El usuario puede escoger cuál de las dos parametrizaciones va a utilizar Midasoft para liquidar la prima. Entonces hasta aquí hemos visto la liquidación con base en todos los pagos al promedio, la liquidación con base en el básico más promedio y que podemos utilizar el subsidio de transporte incluido en el promedio o el subsidio de transporte por aparte, liquidado solo con el básico o el subsidio de transporte liquidado con el promedio. Ahora bien, vamos a hablar de la proyección. ¿Qué pasa con la proyección? Por ejemplo, la proyección solo se puede utilizar cuando pagamos todo el promedio. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una agrupación en la que incluimos todos los pagos del semestre, básico, auxilio de transporte, comisiones, todo lo que me haga base, ¿sí? Para el pago de la prima, pero no tenemos los pagos de diciembre. Entonces, en este caso, nosotros podemos proyectar todos esos pagos. Obviamente no van a funcionar cuando tenga el básico. Entonces, qué pena con ustedes. Tenía aquí un poco de interferencia de micrófono. Entonces, estábamos hablando de la proyección de los pagos cuando son al promedio. Si yo tengo una proyección, es porque todavía no tengo los pagos del semestre, perdón, si del semestre completo, o sea, de la última quincena. Entonces, las variables que voy a utilizar es días PRY o días de proyección, fecha final de proyección, que es esta variable que se llama PRS, dos puntos, FFIN PRY, tipo de proyección, tipo de salario de proyección, días acumulados, fecha de fin de acumulado y los días, la TP tip de menos, que es la última variable. Entonces, estas variables, ¿qué me indican? Por ejemplo, si yo tengo los pagos, todo al promedio, le estoy pagando a mi empleado toda la prima al promedio del semestre, los 180 días, y puede que ya haya liquidado la primer quincena de diciembre, me falta la última quincena de diciembre. Entonces, la primer variable que se llama días PRY
voy a dejarla con 15 para que él me proyecte de acuerdo a los pagos que yo ya he hecho en los 165 días anteriores. Él sea capaz de tomar esa misma base y proyectar los pagos que me hacen falta de los 15 días. En este caso, no importa que haya proyectado un poco más o un poco menos. Recordemos que al final vamos a hablar de una variable que se llama reliquidación, en la cual el sistema es capaz de ir a evaluar si pagué de más o pagué de menos y asimismo lo liquide y lo descuente. Esa variable de la proyección tiene que ir acompañada de la fecha final de la proyección, lo cual representa esta segunda variable que se llama fin proyección, PRS, dos puntos, F de fecha, guión al piso, fin proyección, y esta variable va a llevar la fecha en la cual yo finalizo mi proyección. Entonces, ahí normalmente va la fecha del final de semestre, bien sea 30 de junio o 30 de diciembre. El tipo de proyección. Entonces, en esta variable voy a poner dato D, que indica que sí proyecta, y dato N, que indica que no va a proyectar. Tenemos una tercera variable que se llama tipo de salario de proyección. Entonces, esta va a indicar el tipo de base de liquidación. Entonces, aunque esta variable solo se utiliza con los pagos al promedio, esta configuración que estamos explicando en estos momentos, esta variable me va a indicar si yo quiero proyectar al promedio o si más bien quiero proyectar esos últimos días básico más subsidio de transporte. No incluyo los otros pagos al promedio, sino solo quiero proyectar el básico más el subsidio de transporte. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay empresas que tienen pago de comisiones hasta la última quincena. O hay empresas que tienen pago de comisiones hasta la primera quincena de diciembre y en la segunda quincena no van a pagar comisiones. Entonces, si yo voy a proyectar en los últimos 15 días, no quiero proyectar esos 15 días con todo y comisiones. Simplemente quiero proyectar básico y subsidio de transporte para esa proyección de los últimos 15 días, cuando pago al promedio y solo quiero que me proyecte básico y subsidio de transporte, utilizo esta variable. PRS, dos puntos, tips, sal, pro, y le pongo dato X. Días de acumulados. En esta variable, pues él va y busca los días de acumulados. Si estoy haciendo una proyección, pues entonces aquí le voy a poner los días que me busque acumulado. Por ejemplo, si yo quiero que me proyecte los últimos 30 días, entonces en esta variable voy a tener que vaya y busque los acumulados en los 150 días anteriores, para que él solo proyecte los últimos 30 días. Y lo mismo, si le estoy diciendo que son 150 días, entonces debo ponerle la fecha un mes antes de que acabe el semestre. Si es el primer semestre sería 30 de mayo, pero si es el último semestre sería 30 de noviembre, para que él vaya y busque en los 150 días anteriores y que finalice al 30 de esos 150 días. Y por último le ponemos dato P, que significa proyección, en esta variable que se llama tip de menos. Entonces, ya teniendo la proyección para el pago de promedio, vamos a hablar ahora de otro de los temas eh, que teníamos dentro de el listado de temas para el día de hoy. Ya saliéndonos de la base, vamos a hablar de las fechas para homologar o para pagar esos promedios. ¿En qué rango voy yo a evaluar esos pagos? Entonces, tenemos un pago o una parametrización en la cual yo puedo ponerle al rango de fechas unas fechas homologadas. Esas fechas homologadas, ¿cómo funcionan? Funcionan 1 de enero a 30 de junio, 1 de julio a 31 de diciembre. Siempre van a ser así. Pare de contar. Entonces, esta homologación se utiliza para las personas que no quieren actualizar la fecha de los semestres, pues cada 6 meses, ¿sí? O cada 3 meses, o pues cada vez que vayan a hacer una nueva liquidación. Y
parametrización que ustedes están viendo ahí en pantalla va a permitir que al momento de pagar la prima, el concepto siempre se devuelva un semestre desde la fecha de la liquidación de la prima. Esta siempre va a ser 1 de enero, 30 de junio, 1 de julio, 30 de diciembre o 31 de diciembre. Entonces, para que esa variable o esa configuración nos funcione, vamos a agregar esas 7 variables que ustedes están viendo allí en pantalla. La más importante de esas variables es la primera, que se llama MNJ fechas INF. Allí le vamos a poner la palabra semestre, lo cual indica que él va a manejar fechas de información del semestre. Y esa variable va acompañada con estas otras variables de fecha, pero noten que en esas variables no vamos a poner ninguna fecha. Simplemente vamos a poner dato 99. Entonces, esas variables del sistema siempre van a tener dato 99. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo sí quiero poner las fechas? Entonces, en este tipo de parametrización, semestralmente vamos a realizar modificación de las variables. Entonces, todos los semestres tenemos que ir a actualizar la fecha que contienen los rangos de los semestres que estamos utilizando como base para el pago de prima. Y eso va a permitir que al momento de pagar la prima, el concepto pues tome una fecha de partida para el cálculo y finalice en una fecha dada. ¿Cuándo se puede presentar este caso? Por ejemplo, cuando se pagan comisiones mes vencido y las comisiones tienen que hacer parte del siguiente semestre. Por ejemplo, si las comisiones de diciembre se pagan en enero y nosotros deseamos que esas comisiones hagan parte de la liquidación eh, del siguiente periodo, por ejemplo, ya no tendría que ser el punto de partida de enero, sino el punto de partida de febrero, porque las comisiones de enero las estoy pagando en febrero, ¿sí? Es solo un ejemplo. Digamos que esta parametrización también se puede dejar 1 de enero, 30 de junio, sin problema, ¿sí? O 1 de enero, 30 de mayo, para que el último mes solo se proyecte. En esos casos, entonces las variables que vamos a utilizar son FF, guión al piso AU para que vaya y busque la fecha final de los ausentismos. Y FI, guión al piso AU para que busque la fecha inicial de ausentismos. También fin de acumulados, fin del semestre y fecha de último pago. En esta configuración es muy importante que esta última variable que tenemos acá, FULPAC, se actualice todos los semestres con el dato de la fecha del último pago. Por ejemplo, si es el primer semestre y el pago fue el 30 de junio, vamos a colocar 1 de julio para que él desde esta fecha hacia atrás ya no busque pagos. Si él encuentra un pago después del 1 de julio, entonces él ya no va a liquidar la prima el 30 de diciembre. Repito, si esta variable F, ULPAC, no tiene el dato correcto del último pago, no le va a liquidar la prima en el semestre. Por ejemplo, ahorita estamos en diciembre y yo no he actualizado esta variable con la fecha del último pago. Puede que me pague 2 primas o puede que no me pague ninguna. Entonces es muy importante tener esa fecha actualizada. Si yo ya pagué la prima del primer semestre y la fecha de pago fue el 30 de junio, le debo poner fecha de pago 1 de julio para que él sea capaz de ir a buscar desde el 1 de julio hacia adelante si yo ya he pagado o no. Si yo pagué después del 30 de junio la prima, entonces aquí debo poner un día después de la fecha del pago para que él sea capaz. De pronto no se presenta eso, pero por si quedó grabada esa fecha, entonces allí tenemos esa opción. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esas variables? Las encontramos en la ruta gestión nómina, conceptos de nómina. Aquí entro en la presentación, entonces quedan como tal las variables.
la fecha inicial de acumulados, que corresponde a la fecha inicial del primer calendario, dependiendo del calendario y la periodicidad de nómina. La fecha final, entonces la fecha del último calendario cerrado del semestre. Lo mismo, dependiendo también del calendario y de la periodicidad. La fecha inicial del semestre, la cual nos va a calcular los días a pagar. Casi siempre pues es 1 de julio o 1 de enero, dependiendo del calendario, ¿no? Vamos a hablar ahora del calendario en el que vamos a hacer el pago. Entonces en Midasoft, el concepto de prima legal siempre va a manejar un condicionador de pago. ¿Qué significa eso? Ese condicionador, definido por el usuario, pues va a determinar en cuál periodo se va a realizar el pago. Si nosotros no le ponemos ese condicionador, él no realiza el pago. Así sea un calendario adicional que hayamos creado exclusivamente para el pago de prima. Recordemos que hay dos maneras de pagar, ¿no? Puede ser en el calendario normal de nómina, donde se paga la prima junto con la nómina, o en el calendario adicional, un calendario que creamos especial para pagar solo la prima de manera separada. Entonces, una vez que ya nosotros creemos el calendario en el cual se va a pagar, ¿cierto? Que ya creamos, bien sea un calendario que sea segunda quincena de diciembre, o primer quincena de diciembre, o primer semana, o segunda década, etcétera. O si bien definimos un calendario exclusivo para el pago de nómina, entonces allí en el concepto de la prima vamos a utilizar una variable. Entonces empecemos primero por el concepto. En el concepto vamos a utilizar la variable nCompare, en la cual le vamos a poner el condicionador de periodo. Entonces, en dicha variable nosotros vamos a indicar en qué condicionador del calendario seleccionado se va a colocar un asterisco que indica que es el pago. Vamos a verlo más bien en ejercicio. Entonces, aquí tenemos el concepto de nómina, el G013, en el caso de la presentación. Allá buscamos la variable nCompare y note que en el caso de la presentación que está allí, el dato que tiene es 3. O sea que allí va a predeterminar cuál condicionador debe ir a buscar en el calendario. Y en el calendario nosotros en el dato 3 vamos a ponerle un asterisco, así como se ve en esta imagen que les estoy mostrando. Entonces, vamos a hacer más bien el ejercicio directamente allá en la nómina. Entonces, lo primero, buscamos el concepto, ¿cierto? Entonces, buscamos el concepto de prima. Una vez ubicados en el concepto de prima, buscamos esa variable que se llama n-al piso con -al piso per. Entonces, miren que aquí esa variable es el dato 3, ¿sí? Dato 3. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Voy y busco el calendario, ¿sí? El calendario de proceso acá en tablas de referencia, calendario de proceso, sin importar cómo haya llamado mi calendario, sin importar que sea un calendario exclusivamente claro para el pago de la prima, ¿sí? O un calendario de nómina mensual. Entonces, cuando yo le doy a editar al calendario, por acá abajo en el calendario hay algo que se llama condicionales. Entonces, si es un pago de prima y yo en el concepto le dejé que era el dato 3, entonces aquí en donde dice 03 le debo poner un asterisco. Si yo allá le puse 4, entonces el asterisco lo voy a poner acá en el 4. Y así sucesivamente. Si lo puse en dato 1, entonces aquí dato 1. Le pongo el asterisco, ¿sí? Depende mucho del dato que yo le haya puesto a la variable. Si yo a la variable le puse dato 3, entonces el condicionador dentro del calendario debe ser 3. Si es 4, entonces el dato que yo le puse en el calendario lo va a poner el asterisco en el 4. Listo, entonces ya definido el calendario de proceso, ya podemos proceder al pago. Entonces, por eso vamos a ver cómo se hace el paso a paso del proceso de pago. Entonces ya tenemos definida una base, tenemos definido los rangos de promedio, tenemos definido el calendario. ¿Cómo hacemos el proceso de pago? Entonces, como ya lo hemos
enfatizado en toda la presentación, lo puedo pagar dentro del calendario normal de liquidación periódica o en un calendario adicional, pues para pagarlo solo. Entonces, cada uno de ustedes va a escoger el proceso que pues más les convenga o pues el que hayan acordado pues directamente allá en cada empresa usuaria. Entonces, para poder hacer el pago, vamos a hablar primero del pago por el periodo normal de nómina. Entonces, recuerden que para poder pagar por nómina, yo le tuve que dar puesto al concepto una política que se llama LQ092. Entonces, aquí en el concepto, para poderlo pagar dentro de la nómina, entonces le tengo que poner LQ092 a la política. ¿Y qué va a hacer esa política? Entonces, esa política que yo le pongo acá de liquidación periódica va a hacer que cuando yo liquide la nómina periódica, ¿sí? Llamo el periodo como si fuera liquidar normal. Entonces llamo mi nómina, ¿cierto? Por la ruta gestión nómina, procesos de liquidación, liquidación del periodo. Llamo la nómina, llamo el periodo de la nómina normal, ¿sí? Lo selecciono y liquido, como si estuviera liquidando mensualmente la nómina, quincenal, decadal, semanal. Y allí, por el solo hecho de tener la política del EQ092, más el asterisco indicando que dentro de ese periodo de nómina voy a pagar la prima y la variable nCompare con el número donde yo puse allá el asterisco en el calendario, ya él, dentro de la liquidación de nómina, va a incluir un pago de prima. Entonces, de esta manera, él va a liquidar sueldo básico, eh, comisiones, demás pagos, etcétera, dentro de la misma liquidación de nómina más la liquidación de la prima. Entonces, allí completamos el primer pago, ¿cierto? Por la liquidación periódica. Tenemos una segunda manera, que es un periodo adicional. Entonces, lo mismo, creamos el calendario, le ponemos la variable nCompare, le ponemos el asterisco allá en el calendario con el dato de la variable nCompare del concepto, pero ahora el concepto, recuerden que para poderlo liquidar por acá, le debemos poner una variable, una política que es LQ003. Entonces acá en política periódica, ya no le voy a dejar LQ092, sino le dejo LQ003, que es una liquidación normal, como si fueran valores reportados. ¿Por qué sucede así? Porque en este caso, el que me va a liquidar la prima no es el liquidador de nómina, sino es el liquidador de prestaciones sociales que ustedes van a encontrar en esta ruta. Gestión de nómina, proceso de prestaciones sociales, transacciones, generación de primas a nómina. Entonces, ese es otro liquidador que solamente se utiliza para liquidar la prima. ¿Dónde lo encuentran? Gestión de nómina, para proceso de prestaciones sociales, transacciones, generación de primas a nómina. Entonces, este liquidador que ustedes ven acá, generación de primas a nómina, solamente me va a liquidar el concepto. Por ello, en el concepto le voy a poner la política G003. ¿Por qué? El EQ003, perdón. Porque él, cuando yo llame el concepto acá, él me va a traer la política de liquidación por fuera de nómina que les expliqué al principio que también se debía poner. Por eso la importancia de que yo le ponga la política de liquidación por fuera de nómina cuando no lo liquido dentro de la misma nómina. Entonces, una vez que ya le encuentra la política, que encuentra el concepto con el cual voy a liquidar, yo le asigno el periodo adicional, ¿sí? Bajo el cual yo le voy a liquidar solamente el pago de prima. Llamo la nómina y llamo ese periodo dentro de esta liquidación de prima y él ya aquí me trae el envío que pues por defecto también está parametrizado. Entonces en esta ventana cuando ya tengo llamado el periodo, ya tengo llamado el concepto, le digo generar y él me va a hacer una liquidación así como se ve en el cuadrito de la presentación. Va y trae el tipo, la clase, el periodo donde yo hice la liquidación, el empleado y el valor que se liquidó.
Entonces, allí en la parte de abajo hay como una impresora, yo puedo revisar en Excel todos los pagos que él generó. Y más o menos el Excel sale así. En el Excel nos muestra el nombre, la cédula, el centro de costo, el subgrupo, la fecha en la que entró la persona, los días del semestre, los días que está pagando, los días que dejó de pagar, si fuera el caso, el salario básico y el salario promedio bajo el cual pues está haciendo la liquidación. El salario promedio que muestra allí es en días. Entonces, 56.000 pesos por día y el valor que está liquidando de prima. Así más o menos sale el listado. Y pues adicional a esto, entonces ya nosotros continuamos el proceso normal. Vamos al liquidador de periodo. A diferencia del pago de nómina, en este calendario ustedes ya la liquidación no van a encontrar, como les había mostrado antes, el sueldo básico, comisiones, etcétera. No, aquí ya solamente van a ver el pago de la prima. Entonces llaman el calendario por el liquidador de periodo, lo proceden a liquidar, él simplemente va, trae los valores liquidados del liquidador de primas y lo pone en esta liquidación, ya para que ustedes continúen el proceso normal, para generar el plano a tesorería, para hacer el cierre de periodo, ya continúa el proceso normal. Entonces, así finaliza el proceso de pago de prima dentro de la quincena. Pero resulta que eso no quiere decir que ya cerramos el año. De pronto se quedó algún pago por fuera de la prima, o de pronto pues el promedio incluyó un pago adicional que pues subió la prima y al cerrar el semestre pues el pago era menor de la prima. Entonces utilizamos una variable que lo que hace es que reliquida la prima. Entonces la liquidación de prima es un proceso que siempre vamos a ejecutar cuando se paga la prima antes de cerrar el semestre. Y eso pues lo que hace es que garantiza que se está tomando en el cálculo todo lo pagado en el empleado en el semestre. Normalmente esa reliquidación de prima se activa en el último periodo de pago del semestre de la prima. Y para ello pues entonces configuramos esas variables que ustedes ven ahí en pantalla. Reliquia en dato R. Normalmente cuando no estamos utilizando reliquidación, esa variable siempre debe tener el dato N. Tenemos la fecha inicial de reliquidación, que es la fecha desde la cual él toma la reliquidación de prima, y la fecha final de la cual él va a tomar la reliquidación de prima, en este caso, pues la del semestre. El concepto bajo el cual hago yo la reliquidación, si se pagó de más o si se tiene que devolver. En algunas empresas solamente utilizan ese concepto cuando es positivo. Si es negativo, pues no lo ajustan. Entonces, pues allí también está la opción. Y tenemos la agrupación en la cual él va a ir a buscar el concepto de prima. Ah, bueno, hago la aclaración. Si yo esta variable que ustedes están viendo acá, que se llama concepto de reliquidación, no le pongo ningún dato, cuando yo reliquide, él solamente va a pagar los positivos. Los negativos no los paga, que era lo que les decía ahorita. Hay empresas que solamente ajustan la prima cuando es positiva. Cuando es negativa, pues no se la ajustan al empleado. Pero si yo quiero ajustar tanto positivos como negativos, entonces este dato, concepto RLQ, sí le debo poner el concepto de devolución bajo el cual pues estoy haciendo la prima negativa, ¿sí? Entonces le pagué un poquito más de prima y quiero descontarle ese poquito más de prima, pues le pongo dato a ese concepto de reliquidación. Entonces ya con esas variables, bueno, una vez que terminemos la reliquidación al final del semestre, la variable que se llama reliquida debe quedar en dato N. ¿Listo? Entonces vamos allá a gestión de nómina, al concepto, ¿cierto? Definimos en el concepto de prima. Buscamos la variable reliquida. Normalmente, durante todo el semestre,
esa variable siempre debe tener dato n, para que no esté todos los meses haciendo reliquidación de la reliquidación. No, siempre debe tener dato n. Eso sí es muy importante, que después de que cerremos el último semestre, pues ya lo tengamos allí. Listo. Entonces, hasta aquí hemos visto como el proceso en general de lo que se hace pues al liquidar una prima y de lo que se debe tener en cuenta para que tome correctamente los promedios. Entonces, ahora vamos a finalizar pues con una ronda de las preguntas que hayan surgido. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Andrés. Ok, David, muchas gracias. Bueno, varias personas han estado preguntando con relación pues como a la grabación y a las memorias pues como tales, van a ser enviadas. Esperamos el día de hoy. El video va a quedar colgado igualmente en nuestro canal de YouTube, el correo electrónico con el cual se registraron le para llegar el enlace del correo, perdón, el enlace del video y también lo que sería pues la presentación que nos compartió el día de hoy David. Ahora, con base a las preguntas, algunas que han realizado, nos dicen cómo puedo comparar que la prima haya quedado correctamente liquidada. Bueno, básicamente depende del promedio que utilices. O sea, si de pronto utilizas todos los pagos al promedio, pues el sistema te da la opción de listar un informe de todos los pagos. Ese informe sería por la ruta de informes de prenómina. Allá puedes buscar todos los pagos y pues allí simplemente comparas si todos los pagos que hiciste en el semestre pues se están incluyendo. ¿Sí? Puede ser, a veces puede pasar por error que de pronto algún pago quedó en un calendario subido por acumulados, pero el calendario no existe y no lo está tomando. Entonces, es muy importante que ese reporte lo generen y pues de esa manera pueden comparar que si esté tomando todo. Si es básico más promedio, igual el mismo reporte le sirve, lo único que hacen es no incluirle el básico. Ese sería un informe de prenómina. Si de pronto tienen dudas sobre por dónde se puede generar, nos pueden poner un caso en mesa de ayuda y con mucho gusto les damos la ruta. Perfecto. Nos dicen, para generar la prima fuera de nómina, no debo crear un calendario adicional. No, sí se tiene que crear un calendario adicional. El pago por fuera de nómina, como lo explicamos en una de las presentaciones, requiere que se cree un calendario específico en el cual se indique que es pago de nómina. Y ese pago se genera como tipo valores reportados. Ok. ¿Qué se debe hacer si tengo personal con subsidio de transporte y personal que no? ¿Debo hacer el proceso de manera separada? No, no es necesario. No, de pronto, pues entiendo que cuando te refieres a personal sin subsidio de transporte, es que de pronto tiene derecho al subsidio de transporte, pero no se le está pagando porque de pronto tiene ruta o algo así. Entonces, en ese caso se puede utilizar la variante que hablábamos, en la cual el subsidio de transporte hace parte del promedio. Entonces, en ese caso, las personas que hayan ganado subsidio de transporte durante el semestre, pues se les va a incluir y las que no, pues no se les incluye. Entonces, depende mucho de la parametrización que le asignes al concepto. Puedes utilizar la variante que hablamos de que incluye el subsidio de transporte en el promedio. Ok. Tengo una duda, ¿qué pasa si debo proyectar el pago, pero no he liquidado el periodo? Qué pena, se me cortó la comunicación. ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro que sí. Dice, ¿qué pasa si debo proyectar el pago, pero no he liquidado el periodo? Entonces ahí puedes utilizar las variables que hablábamos de extensión, en las cuales le defines la agrupación donde están esos conceptos, pero adicional le defines los días que va a buscar esa proyección. Entonces, en cualquiera de las parametrizaciones que vimos, tanto de básico como de promedios, utiliza las variables que empiezan por EXT. Esas variables lo que hacen es que buscan los pagos que no están acumulados.
Ok, por último, en el caso de la, a ver, en el caso de que la primera quincena se paguen comisiones para el cálculo de la prima, toma esas condiciones de una vez. Lo mismo, si de pronto dentro de esa primera quincena tienes proyectado hacer el pago de prima, entonces lo incluyes en las variables que empiezan por XT, tanto la agrupación como los días que debe ir a validar, y él sí lo toma. O sea, si el pago, si la quincena no está cerrada, siempre los va a tomar por las variables XT si se las incluimos. Si no están incluidas esas variables XT, no las va a tomar. Solo va a tomar lo que esté cerrado y acumulado. Es muy importante que pues, se tengan esas variables que empiezan por la palabra EXT, que ahí en la presentación están. Ok, perfecto. No siendo más, entonces agradecemos a todos los asistentes por su presencia en este webinar. A David, muchas gracias por compartir con nosotros pues este espacio para brindarles pues como tal esta capacitación en cuanto al tema de las primas. Agradecemos entonces mucho como tal su presencia acá y les deseamos a todos que tengan un feliz día. Feliz día a todos, muchas gracias. Hasta luego.